Bueno, vamos a empezar. Voy a iniciar esto un poco. No me deja. Ahora sí. Bien, vamos a ver todos los elementos jóvenes. Bienvenidos a lo que es negociación. ¿Ya? El que desea preguntar, ya, el que desea preguntar, por favor, escríbalo a al chat que tenemos. Escríbalo y a mí me llega notificación inmediatamente. Abro el grupo de chat que tenemos aquí mismo en Zoom y les respondo. ¿Ya? Así que para que no se les vaya la idea, escriban sus comentarios, dudas a medida que yo vaya avanzando y se las voy a leer y responder sus preguntas. ¿Ya? ¿Qué es negociación? Ustedes ya venían con un trabajo de qué es negociación. Me imagino que ustedes ya conocen qué es negociación. Inclusive ustedes ya sabían qué es negociación, ya han negociado en 1, 2, 3, 10, 20 ocasiones, sin necesidad de tener conocimiento alguno, tener conocimiento empírico. Y no es novedad, pues no negociamos todos los días de nuestra vida, cada vez que decidimos. Pero ustedes ya tienen una noción de negociación porque ya alguna vez han vendido algo, desde el punto de vista de ventas. Pero hay negociaciones, por supuesto, más complejas. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista es importante aclararles que en este módulo vamos a precisar y aclarar ciertas herramientas que nos van a ayudar en las negociaciones. Ya, entonces, ustedes han hecho su primer trabajo, donde les decía, primer y segundo trabajo, los conceptos o definiciones de negociación que hayan encontrado de libros o de internet con sus respectivas fuentes de información. Ya, entonces ustedes veían N o 5 situaciones, 5 definiciones, ya acerca de la negociación. Ya, entonces, estos objetivos que tenemos aquí, ya es lo que vamos a hacer durante esta unidad. ¿Ya? Entonces, el tema de la negociación, necesitamos entender la definición, qué es la negociación, explorar cómo negocian los individuos y además de cómo encaja la negociación en el manejo de conflictos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en esta unidad, ¿ya? Y durante todo el módulo que tenemos. Ustedes han debido ver eso, esa lámina de ahí está errada, así que vamos a pasar al siguiente. Ya las ponderaciones, todo eso ya lo tienen, ya esa lámina era eso. Pero veamos, ya toda interacción humana es una negociación. ¿Ya? Toda interacción humana. Aún usted tenga cualquier negocio, profesión, intereses, cualquiera sea su situación o su actividad, usted va a negociar. No porque usted sea de ciencias empresariales solamente el que va a negociar o porque es administrador, ingeniero comercial, sino los médicos, cualquier doctor, dentista, cualquiera sea el negocio, sea la construcción, tenga alguna empresa de servicio, necesitan negociar. ¿Ya? Y ustedes han debido ver en sus definiciones qué es negociación, y muchas de ellas concuerdan y dicen resolución de conflictos, para cualquier interacción humana para poder sostener una negociación y poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces han debido ver diferentes definiciones de autores que ustedes han respondido en su trabajo, primeros trabajos prácticos, así que es por eso la importancia que tiene la negociación. En el tema de las emociones también influye mucho el tema de las negociaciones. A veces queremos la aprobación también y reconocimiento y afecto de las personas. También en el tema ético es muy importante, obviamente, que la negociación no es ni intimidación, ni estafa, ni artimaña, por si acaso. Algunos dirán negociación es ir a ganar. Por supuesto que es ir a ganar, pero ganar en todas las partes que intervienen en una negociación. A partir de este día en adelante vamos a llamar partes o contrapartes a todas las personas o empresas que intervienen ya en una negociación o que son parte de una negociación. A eso le vamos a llamar partes o contrapartes. No le vamos a decir competidor, no le vamos a decir rival, no le vamos a decir nada de eso porque no está yendo a pelear, no está yendo a discutir, no está yendo a solo ganar. Esto no es un partido de fútbol, ni es ajedrez, donde alguien gana, alguien tiene que perder. Eso sucede, créanme, en todas las negociaciones jóvenes porque todos tenemos el chip competitivo. La mente humana y el ser humano es competitivo por naturaleza.
desde su nacimiento. Entonces, todos tenemos el chip de negociación por competición, ¿ya? Cuando vamos a negociar. Quiere decir, usted quiere ir a comprarse su casa, quiere ganar el mejor precio y que la otra parte pierda margen de ganancia porque usted le sacó un mejor precio. Entonces, créanme que eso no es negociación. Cuando una parte solamente gana, no es negociación. En la unidad 3 vamos a ver lo que es el modelo Harvard de negociación, muy interesante, por supuesto, ¿ya? Y que ahí vamos a entender las herramientas, algo fundamental que tiene la negociación Harvard, ¿ya? Y es un modelo muy interesante que vamos a desarrollar. Entonces, como conclusión, jóvenes, el tema de la negociación no es un partido de fútbol, no es una competición deportiva, ya ustedes a partir del primer trabajo práctico que han hecho en negociación van a entender o tendrían que haber entendido de lo que la negociación ya tiene que tener un enfoque diferente. Es decir, cuando usted empieza a negociar con alguien, hágase la idea de que están en el mismo bote, en alta mar, ya, y que si alguien cae, ya, o algo pasa en la negociación, todos caen, negativamente, por supuesto. Entonces usted tiene que acompañar ese bote que llegue a tierra, ¿ya? Y si uno de los dos gana, alguien pierde, el otro se ahoga, naufraga y muere, ¿no? Un ejemplo extremo que les doy. Pero no, la negociación se la ve como competición. Cuesta, jóvenes, sacarse ese chip. La verdad que sí, hasta hay libros, inclusive que le mencionan a la otra parte como competidor, contrincante, dice. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tenemos el chip competición. Aquí vemos, mire, es un proceso de interactuar con el objetivo de tener un acuerdo. Acuerdo. ¿Lo ven? Aquí tenemos otro, más completa y la que más me gusta, de los señores Morley y Stelson. Interacción comunicativa en que dos o más partes intentan resolver un conflicto de interés. Enseguida vamos a analizar todo. Se los leo y analizamos, ¿ya? Utilizando el diálogo y la discusión. Por si acaso aquí discusión no es matanza, no es pelea, no es puños, nada. Discusión es debatir, descartando la violencia como método de actuación. Aquí nadie tiene que alterarse. Y avanzando hacia un acercamiento gradual mediante concesiones mutuas. ¿Qué quiere decir concesiones mutuas? Es decir que cuando va uno a una negociación es porque algo necesita, ¿no? Porque algo hay que no le satisface, porque tiene un conflicto de interés, porque hay un problema. Si no, no negociaría, pues, ¿no ven? Entonces, ¿qué quiere decir las mediante concesiones mutuas? Que todas las partes que intervienen, ¿ya?, en una negociación, las dos partes o todas ceden. Si solamente uno cede, no es negociación o no sería, por ejemplo, no sería todo el proceso de negociación. Entonces, ya sabemos que concesiones mutuas, conceder, es que todas las partes cedan. Y para que pueda solucionarse o llegarse a un acuerdo, se puede utilizar todas estas herramientas que estamos viendo. Discusión, diálogo, ¿ya? Mantener la cordura es importante, ¿ya? Y nunca llegar a agresiones o que las personas se empiecen a alterar, ¿ya? Entonces, vamos a dar un ejemplo sencillito en medida que acabemos esta definición, ¿ya? Otra. Dice que es un proceso en el que se toma una decisión conjunta por dos o más partes. Ahora, las partes, dice, exponen en primer lugar sus demandas contradictorias porque son diferentes, por eso es que tenemos que negociar, a las que la otra parte iba moviéndose y acercándose hacia acuerdo mediante un proceso de realización de concesiones similar al anterior, o búsqueda de nuevas alternativas. Alternativas. Y aquí, jóvenes, es importante la creatividad del que negocia. Si el negociador no es creativo, créanme, jóvenes, créanme, que se muere de hambre un negociador. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad de crear soluciones, alternativas de solución. Se cerraron en una idea y se cerraron, se murieron los negociadores. No hay opción. Cuando tiene normalmente problemas en una negociación es porque usted no es nada creativo como negociador. Y las negociaciones, si ustedes se dan cuenta, no solamente se negocian en empresas, se negocia en nuestra vida diaria. Usted negocia con su mamá, su papá, su pareja, su esposo, su esposa, con todos. Y si no tiene la capacidad de crear alternativas y ser creativo,
no va a poder llegar o decir, mire, estas son las alternativas, son 5 alternativas que tenemos. Va a decir, tenemos solo una. Esa es la única solución, señores. Y eso ya es una posición, ya no es negociación, en la cual usted se cierra a una alternativa porque no es capaz de crear una otra o más alternativas de solución, ¿ya? Y lastimosamente, jóvenes, la creatividad es de uno, la creatividad nadie le enseña, ni Harvard, ni Stanton, ni la mejor universidad en el mundo, ni el mejor profesor del mundo, le va a enseñar a ser creativo. Hay elementos, hay videos en YouTube que le ayudan, pero de aquí a que lo haga y que lo compruebe y que funcione, difícil, ¿no? Difícil situación de la creatividad. Veamos otra. Proceso donde 2 o más partes que trabajan conjuntamente para alcanzar una solución que haya sido aceptada sobre uno o más problemas, tal como una transacción comercial, un contrato o un acuerdo de cualquier tipo. ¿Ya? Esa es otra definición importante. Y aquí habla otra que habla del proceso dependiente por el que 2 o más partes interdependientes con intereses divergentes, es decir, diferentes, comunes o intereses en conflicto, intentan llegar a un acuerdo a través de la comunicación. Vamos a parar aquí un ratito, vamos a decir ahora un ejemplo. Ya después entramos a estos aspectos fundamentales. Vamos a hacer de cuenta, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta, ¿ya? Que usted está en una negociación con su pareja, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta. Y que usted, varón, ya tiene una actividad un viernes esa actividad es un fútbol, una Copa Mundial, Copa América, la mejor Copa del mundo, el viernes a las 7:30 de la noche, y que su pareja le haya propuesto a usted ir a hacer viernes de cara porque le gusta bailar y porque quiere comer caras y porque quiere música al vivo. Y justo es en la hora en la que usted tiene su partido de fútbol que nunca o no podría perderse por algo. Aquí ya tenemos un conflicto de intereses y hay que negociar, ¿no ve? Porque ya hay un conflicto de intereses. ¿Y cuándo aparecen los conflictos de intereses? Cuando usted quiere hacer algo en conjuntamente con una u dos partes adicionales en el mismo tiempo, en el mismo momento que usted quiere hacer, ver su fútbol, y la otra parte quiere ir a cenar y bailar y escuchar música con usted. Entonces alguien dirá, "Ay, si yo no soy creativo, no voy a poder tener 5 opciones de respuesta para mi pareja o la otra parte, o para mi madre o mi padre que me haya invitado a cenar". Y algunos dirán, la mejor solución es que vos vas con tus amigotes o con tus amigotas y cada uno por su lado, y ahí empieza a dilatarse una relación. En este caso, una relación afectiva. No es comercial, pero sí es afectiva. ¿Ya? Entonces, ahí necesariamente tienen que negociar. Y ustedes dirán, hay varias alternativas, pero si no puede crear las opciones, no lo va y se va a arruinar las relaciones comerciales, en este caso su relación afectiva. De a poco se va deteriorando. ¿No ve? Entonces, ahí ya tiene que primar mucho el tema creativo y decir, ¿qué voy a hacer? Algunos dirán, pero no hay ninguna solución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay tal vez esa capacidad de crear alternativas de solución. Pueden haber varias, hay varias. Alguien dirá, vamos, primero vemos el fútbol y después vamos, se va a hacer muy tarde, ya no va a haber cara, se va a hacer frío, la carne. O vamos y vemos allá, no lo creo, porque allá en las caras, al menos no he visto ninguna cara que tengan televisor, a no sé que sea un pub, un restaurante, pero en las caras solo hay música fuertísima, estrondosa y difícil que se pueda ver un partido de fútbol, ya, no sé que habiliten. ¿Ya? Entonces, hay opciones, ¿no es cierto? O lo voy a ver en la app de Tigo, ¿ya? O en la otra aplicación gratuita, ¿ya? Eso no le va a convertir a la otra parte esa solución, porque la otra persona va a estar en el fútbol y ni siquiera le va a dar la atención que corresponde a esa persona. Entonces, si se dan cuenta, ya hay en situaciones y es tan fácil este inconveniente que hay, pero tan difícil la resolución, ¿no? ¿Saben por qué es difícil las resoluciones en este tema afectivo? Porque cuando ingresan las emociones en cualquier negociación, ¿ya?
hay mucha dificultad al momento de relacionar. Por eso dicen, ¿no? Cuando ustedes han escuchado, es feo hacer negocios con los amigos y la familia, es lo peor, porque hay un vínculo emocional que los conecta, ¿ya? Y cuando hay un vínculo emocional que los conecta, se fregan las negociaciones, jóvenes. Por eso, y crean que siempre el negocio con familia y amigos, peor con amigos o peor con desconocidos y familiares, hasta peores familiares, creo. Entonces se marchita, se dilata, se fregan las negociaciones, empiezan los conflictos, peor los problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una emoción de por medio y los conecta la amistad, la familiaridad, los genes, un montón de aspectos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Ya ustedes muchos han de ver La Casa de Papel. Ya La Casa de Papel que ya se estrenó en el anterior mes o este mes, creo, la cuarta temporada. Ya. Y hay algo, los que han visto me van a comentar seguramente. En las negociaciones, un ejemplo espectacular de negociación, ya una negociación obviamente entre la ley y los atracadores, ya. Entonces, en este ejemplo, ya hay algo que empieza a fallar en la primera y segunda temporada, ¿no? Porque todo es espectacular, eso es algo, es un atraco, todo lo tenían fríamente calculado, todo, no se les escapó una milésima de, de nada, ¿no? De todo lo tenían fríamente calculado, todo, el profesor. Pero algo empezó a fallar, ¿no? ¿Quiénes han visto esta serie? A ver, ¿por qué empezó a fallar en la primera y segunda temporada? El cabecilla, el líder del atraco. ¿Qué pasó? ¿O no han visto? Se relaciona con A ver, ¿qué pasó? la policía, ¿no? La que estaba encargada. Claro, el profesor, ¿qué hace el profesor para que empiece a fallar todo? Porque todo era maravilloso, ¿no? Lo tenían todo, hasta escaparon, obviamente, pero empezó a distraerse con algo, ¿no? ¿Y cómo se empezó a distraer? Enamorándose, pues, ¿no ven? Ya emocional, ya lo vinculó, está listo. Fregó la negociación, joven, ¿ya? Porque usted se va a parcializar, pues, en la negociación, si está enamorado, ¿no ve? O si o tiene su hermana, es su papá, o es su tía, o su hijo es su alumno, ¿no ve? Entonces empiezan los conflictos de intereses, y si usted vincula emocionalmente algo en una negociación, les doy por sentado y firmado que su negociación fracasa. ¿Ya? Así que si cuando ustedes van y negocian algo y tienen un vínculo emocional con esa persona, no necesariamente enamoramiento ni casado, ni nada, cualquier vínculo emocional, no solamente enamoramiento ni afectivo. ¿Ya? Cualquier vínculo, en este caso se enamoró de la detective, no sé qué le dicen allá, ¿ya? La inspectora, imagínense, ¿ya? Y se empezó a descuidar pues de sus pupilos que tenían encerrados en la casa de papel, empezó a enamorarse, empezó a distraerse, ya no miraba lo que miraba antes, las cámaras, la seguridad, los todo. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo interesante, ya, en la negociación, el vincularlo emocionalmente, ya, a cualquier situación, usted lo vincula porque se empieza a parcializar y empieza a no ver, se hacen ciegos, ciego, sordo, mudo. Eso sucede. Por eso que es importante en esta serie, jóvenes, en los primeros capítulos, empezaron a dar nombres, ¿no? Nadie podía decir su nombre verdadero. Nadie podía decir a qué se dedicaba, o qué hacía, o qué robaba, porque todos eran antisociales. Entonces, todos empezaron a ponerse nombres de ciudades. Nadie podía saber y han visto que empezaban a vincularse emocionalmente con una persona y empezaba a fallar la situación. Se distraían, se empezaron a enamorar entre ellos, ¿sabes? Entonces empezaba a haber una serie de problemas por una pareja, ¿vale? Porque se llamaron, ya los detectaron, ya lo ubicaron en tal lugar, está en Panamá, está en no sé qué, porque lo llamó porque se enamoró y no podía sin ella y sin él. ¿Vale? Entonces, esta parte emocional en las negociaciones hay que dejarlo. Por eso los negociadores, cuando les va muy bien, es que son fríos, le dicen, es calculador, dice. ¿Vale? Es porque no le importa en la situación o en la familia. Efectivamente, ya en los negociadores que son exitosos, son muy profesionales.
pueden tener un vínculo emocional, pero no lo mezclan. Y es por eso dicen, no, hay que ser profesionales, pero no se entiende la palabra profesional cuando se la dice. Cuando usted es un verdadero profesional, aunque sea su corteja, su novia, su esposo, negocios son negocios. Pero si usted ya lo casó y lo vinculó, está listo. Hasta ahí nomás llegó. Se fregó su negociación, perdió miles de dólares, millones, porque usted no calcula lo que esa emoción hace. ¿Ya? No puede calcular, no puede controlar. Y ahí entra mucho la inteligencia emocional, jóvenes, que han debido escuchar ese libro muy bueno. Y les sugiero que lo lean. Inteligencia emocional, Daniel Goleman. Muy bueno en este tiempo, descárguenselo. Y me imagino que hay gratis y está trucho, inclusive en internet seguramente. Bueno, les va a ayudar para su vida personal, profesional, para su vida afectiva, ¿no? Porque cuando uno le va mal en algo, se deprime, ¿no ve? Se deprime, se frustra, peor si es sentimental. No hay otra persona jamás como ella y nunca lo va a ver o como él, ¿no? Y es difícil salir de esas situaciones, todo el mundo pasa por eso, pero en este libro les enseña cómo ser inteligentemente emocional, cómo administrar las emociones. Jóvenes, me gana mi emoción, a mi persona. Eso es grave, complicado. Por eso el éxito de las personas jóvenes depende mucho de cuán inteligentemente emocional es una persona. ¿Ya? Y no porque sea buenísimo en números, o porque sea capo en finanzas, o porque es el líder, o escribe 10.000 libros, no. Esa persona fue inteligentemente emocional. Ya sabe administrar sus emociones. No es que se frega o se deprime por algo y se encerró, no quiere nada en el mundo porque cerró mal un negocio, le fue una materia mal, se preocupa, se estresa, se enferma, para al médico porque se enferma cuando se estresa, cuando uno se preocupa mucho, se estresa y se enferma. Ya, entonces, eso como recomendación. Y la verdad que es interesante, los que no han visto esa serie, véanla, no se las he contado, pero es interesante, ya, muy, muy interesante, ¿ya? Sigamos, ya, los aspectos fundamentales de definición de negociación, decíamos que las partes son interdependientes, se necesitan una de la otra. Yo tengo algo que usted necesita, ¿y por qué va a ser una negociación una pérdida o ganancia? Si yo necesito algo que usted quiere y viceversa, ¿por qué lo voy a hacer competición? ¿Por qué no voy a intentar ser mi aliado más bien? Pero es al revés, el humano es al revés. Pelea, distracción, discusión, puño, una negociación, la cultura, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa persona necesita algo de mí y yo de él. ¿Para qué lo voy a hacer competencia? ¿No ve? Y eso es lo que yo siempre en esta materia les quiero cambiar el chip, porque créanme, es complicado, difícil sacarse el chip y decir, bueno, aquí yo voy a ganar. Y decir, aquí ganamos todo. Es difícil, ¿no? Decir, a ver, ¿no? Usted está yendo a una negociación. Bueno, yo quiero que en esta negociación ganemos todos. Usted piensa así, nadie piensa así. El chip está encarnado en las venas, en el ADN de competición, en todo el mundo. Y no piensa en decir, ah, este va en mi mismo bote, si ese se ahoga, yo igual me ahogo. O me muero de hambre porque no voy a saber cómo remar. O no tengo el físico suficiente para hacerlo. O las condiciones para llevar a cabo esa negociación, porque se me murió, se cayó, se ahogó. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, jóvenes, entender, ¿ya?, la esencia de la negociación. ¿Ya? Los intereses negociamos porque están en conflicto. Esa pareja que les dije está en conflicto. ¿Por qué negocian? Porque en el momento que quería ver el fútbol esa otra persona, la otra parte quería bailar, quería escuchar música fuerte, quería cenar. Y hace 6 meses que no salían, casados si quieren. Entonces ahí hay un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque no puedo hacer las 2 o 3 cosas a la vez. Entonces ahí va a entrar y primar mucho la creatividad de dar opciones, ¿vale? Y a alguien o las dos partes tienen que ceder. Y si uno solo cede, alguno puede estar y decir, bueno, esta vez sí, vamos a ver el fútbol. Pero no, algo está sucediendo ahí. Puedo estar y decir y firmárselo, pero no necesariamente estar satisfecho con la resolución de la negociación. Puedo decirle, vamos a ir a ver tus caras o a ver tu fútbol, ¿ya? A comer o a cenar, pero no necesariamente satisfecho, estar satisfecho con esa resolución, con ese acuerdo. Y que cuando usted negocie, nunca puede irse así. Nunca puede irse insatisfecho y decir, ¿será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? Si usted ya pensó en eso, no lo hizo bien.
¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿ya? En las negociaciones, por los conflictos de interés, administrarlos y dar las resoluciones necesarias para poder llegar a un buen acuerdo, ¿ya? En esta ilustración vemos en esta imagen los competidores A y B, donde cada competidor tiene sus conflictos, ¿no? Sus intereses, aquí, y esta parte central son los aspectos en común que tienen para llegar a un acuerdo. ¿Lo ven? Lo que es negociación. Pero veamos qué no es una negociación. Ahora yo les pregunto, ¿será que todo en la vida es negociable? ¿Será que todo se puede negociar? ¿Qué dice? Y aquí vemos lo que no se puede negociar efectivamente. Cuando su jefe le da una orden, no va a negociar eso usted. No es que le va a decir, ah, ya, yo hago esto, pero usted ahora hace esto. Hace porque lo hace. ¿Lo ve? Efectivamente, jóvenes, en la vida todo se puede negociar. Todo, todo, hasta la vida negocian. Han visto en las películas, novelas y todo. Negocian órganos vitales del cuerpo humano, negocian vidas, negocian valores, negocian la ética, negocian los principios. Pero eso es lo que les menciono, son cosas que no deberíamos negociar, que es diferente, no se puede. Se puede, ¿no ve? Hemos visto, todo se puede en esta vida. Pero los principios, lo que dice su jefe, los valores y muchas otras cosas no se deben negociar. Todo es negociable, todo, ¿ya? Pero lastimosamente, ¿ya? Esas personas que se dedican a hacer esas cosas inescrupulosas le hallan muy buenos ingresos, pues, ¿no? Porque ahí todo lo prohibido ya rinde mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no ve? Finanzas. Cuando las partes no trabajan conjuntamente para alcanzar un acuerdo y cuando las negociaciones ya o consideran como una competencia deportiva. Entonces, eso es lo que no deberíamos negociar. ¿No ve? ¿Por qué requerimos de la negociación hoy en día? Porque los recursos humanos y materiales nunca son suficientes. Ustedes han aprendido en el Fundamento de Economía hace 4 años atrás, 5, no, 2, 3 años atrás, primer semestre, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, ¿ves? Los recursos son completamente limitados y nuestras necesidades ilimitadas. Si tuviera todo en esta vida, no negocio pues con nadie, ¿no ve? Las empresas se desarrollan gracias a las aportaciones de los socios y la negociación es la mejor herramienta para legalizar todo a largo plazo. Hoy en día, con lo que estamos sufriendo, jóvenes, el tema de la pandemia mundial, ya vamos a llegar si sigue alargándose esta situación, les aseguro que vamos a llegar a la época del trueque, ¿no? Así están hablando los economistas y todo, donde las personas ya no tienen recursos económicos, pero sí otros recursos. Entonces va a decir, yo tengo esta fruta, pero vos dame esto, yo necesito agua, ¿ves? Con el vecino, con el de frente. Si ya llega la situación extrema, ¿no ves? Entonces eso sí ya está bien. En internet, veo en Facebook, si ustedes revisan, ¿no ves? Tengo esto, pero quiero dar publicidad a cambio de producto. Tengo mi revista y necesito productos de belleza. Necesito productos de consumo masivo. Ay, busquen en esos grupos de alguien sabe, van a ver. La gente ya está haciendo así. Ya hay, ya. Pero si llega un caso extremo, eso se va a acentuar cada vez más, ¿no? Pero veamos las características que tiene una negociación. Hay dos o más partes, aunque se puede negociar con uno mismo. ¿Lo ven? Cuando usted se echa en su cama y le consulta la almohada. Hay un conflicto de necesidades, por supuesto, de la pareja que acabamos de ver. Y las partes negocian por decisión propia. Esas características todas las negociaciones tienen. Cuando negociamos esperamos un proceso de dar-recibir. Avenencia. ¿Qué se llama la avenencia en términos medios? ¿Ya? De las posiciones. Cuando usted dice, te vende una casa en 120 y la otra persona le dice 100, ah no, 115, usted le dice para ninguno de los dos. Términos medios, avenencia. ¿Ya? Las partes prefieren negociar y buscar un acuerdo y una negociación exitosa implica administrar lo tangible. Se va a cortar en unos segundos y volvemos a ingresar en el mismo enlace. ¿Ya? Entonces esas son las características que tiene una negociación.
¿ya? Esas son las características básicas que toda negociación tiene, ¿ya? Revisamos, ¿ya? Ahí están las características que tiene la negociación, ¿ya? Básicas, bien básicas. ¿Cuándo no se debe negociar? Eso es lo que ya los anticipábamos, ¿ya? ¿Cuándo no se debe negociar? Ya veíamos diferentes